Aquí Entre Nos, el espacio informativo de Enlace, la televisión cristiana. Una ventana abierta donde usted podrá informarse de los avances y logros de la cadena Enlace en Iberoamérica y el mundo. Quédese con nosotros en Aquí Entre Nos. Bienvenidos. Recibe una cordial bienvenida a este su programa de Aquí Entre Nos. Bueno, nos encontramos muy contentos de poder tener en el programa invitados de honor. Realmente el pastor Armando Alducin ya se encuentra con nosotros. El pastor y ministro Marco Barrientos también está ahí en el estudio en Dallas. Y bueno, compañeros, también un gusto poder saludarlos aquí en Dallas. A Jonás, saludos a todos. Aquí estamos, sí. Así que muy animados y bueno, todos. ya hay preguntas, hay cosas interesantes. Así que Hay vamos a una estar fotografía comentando. por ahí muy interesante también. Ah, sí, me vacilaron ayer. Bueno, saludamos a todos los amigos en toda Iberoamérica. Marco, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te va, Jonás? Muy ¿Todo bien, muy Qué bueno. contento de verte y bueno, De verte. saludando a aquellos tres muy apuestos caballeros en Costa Rica. Y a los Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, vamos a un examencito de la vista. Armando, ¿cómo Ay, estás? lo estaba viendo por ¿Cómo fe. va? Gracias. Gracias por la invitación. Ya les llaman allá en Costa Rica los tres mosqueteros. Qué bueno. Ariel, Roger y Rainer. Así es, así es. El cuarto mosquetero, ¿cómo está, chamo? Muy bien, Jonás. Pastor, bienvenido. D'Artagnan. Qué honor tenerlo acá. Al contrario. Bueno, quizás invitar a todas las personas que nos están viendo a que pueda hacer sus preguntas. Como ve usted, don Armando Alducin está por aquí. Marco Barrientos también nos va a estar acompañando el día de hoy. Si usted tiene alguna pregunta, algún comentario, quisiera saber pues algo de parte de ellos, pues ahí está el Facebook. Bueno, vamos con preguntas. Sí, aquí ya nos están llegando unas preguntas y dice, Marie dice, ¿se requiere o se puede utilizar también un psiquiatra para un proceso de liberación? ¿Considera que una persona puede ser liberada de una vez o es algo que puede durar meses y que requiere también ayuda psicológica o psiquiátrica? Por favor, me gustaría escuchar su opinión. Bueno, es muy lamentable que la psiquiatría y la psicología haya venido a sustituir la consejería bíblica. Desafortunadamente, desde a principios del siglo XX, cuando el doctor vienés Sigmund Freud comenzó a hacer los primeros experimentos con enfermos de histeria, hipnotizándolos para tratar de una forma inconsciente traerlos a sanar conscientemente, se dio cuenta que había fracasado. Entonces, esta pseudociencia que es la psicología, porque no es absolutamente nada científico, se introdujo dentro de las iglesias. Y miles de pastores comenzaron a recurrir a la psicología en lugar de acudir a la consejería bíblica. La Biblia es muy clara respecto a este tema. En 1 Corintios capítulo 2 dice la Biblia: ¿quién de los hombres conoce las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. En otras palabras, Freud se equivocó al comenzar a concentrarse o enfocarse solamente en la psique, de ahí viene la palabra psicología, conocimiento de la mente, sin darse cuenta que el elemento humano del espíritu es mucho más profundo. Entonces, de acuerdo a la Biblia, el problema no se encuentra en la psique. La psique se comienza a enfermar cuando el espíritu está primero enfermo, y es a lo que vino Jesús. No hay absolutamente ninguna medicina para la enfermedad del ser humano más que la sangre derramada en la cruz. Entonces, cuando nosotros comenzamos a creer que es un problema mental, cuando la raíz es espiritual, es cuando nos equivocamos. Entonces, esto de la liberación, ¿verdad?, no es absolutamente nada que ver con el área almática, con el área de la mente, sino es mucho más profundo, es un área espiritual. Y realmente una persona no se puede liberar si esa persona antes no ha sido quebrantada, arrepentida y no tiene a Cristo. ¿Para qué se va a liberar a una persona para que le regresen 7 demonios peor? ¿Sí? Dice por aquí Armando,
¿Por qué hay cantantes cristianos, algunos hasta líderes, que usan el cabello largo como si fueran mujeres y también usan piercing o aretes? No creo que sea lo correcto o lo adecuado de acuerdo con lo que profesan. ¿Cuál es la diferencia con el mundo? ¿Lo quieres tú contestar, Marcos? Yo la contesto con mucho gusto. Muchas gracias, don Armando. Antes de que la conteste Armando. No, la contesto con mucho gusto. Yo creo que vivimos en una época en la que tenemos una cultura global y por lo tanto hay una influencia que es imposible de limitar, de modas, de diferentes tipos de formas de verse, de cortar el cabello, de ropa que puedes usar o no puedes usar. Realmente hoy en día creo que ya hemos llegado más allá del punto en el que pensábamos que había un cierto tipo de ropa que un hombre o una mujer no podía usar. En el caso concreto, quizás alguno que está viéndonos todavía piensa que las mujeres no deben de usar pantalones, pero creo que hoy en día es muy común el que una mujer use pantalones. Hemos entendido que el pantalón, hay pantalón de hombre y pantalón de mujer. ¿Por qué digo esto? Porque es una cuestión que tiene que ver con percepción. Yo preguntaría, bueno, ¿cuál es el cabello largo y cuál es el cabello corto? ¿Será que el cabello corto es estilo militar y cabello largo es como lo traigo yo en este momento? ¿O el cabello como lo traigo yo es corto y el cabello como lo trae Armando es un poquito más largo de atrás? Eso ya será demasiado largo. O como el que tiene Isaac, que aquí trabaja contigo, que es un joven lleno de vida y lleno de la gracia de Dios. Y lleno de pelo. Y lleno de pelo también. No sé si eso será demasiado largo. O sea, ¿quién puede determinar cuál es lo corto y cuál es lo largo? Por ejemplo, hay muchas mujeres de Dios llenas del Espíritu Santo que tienen el cabello cortito porque por cuestiones de que viven en lugares donde hace mucho calor o para hacer más fácil el manejo de su cabello, se lo cortan, no lo tienen hasta el hombro o mucho menos hasta la espalda. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver con la percepción. El punto aquí principal es que no nos debemos de olvidar que es el corazón, la fuente de todas las cosas que hacemos. Si en mi corazón yo tengo una intención pura y una intención correcta y simplemente uso el cabello de cierta manera que estoy mostrando una parte de mi personalidad, yo creo que eso no tiene por qué ser juzgado. Si yo estoy tratando de ser perverso con algo que estoy haciendo, aún la forma de usar mi ropa, a lo mejor si yo me empiezo a desabrochar estos botones para enseñar más de mi pecho, que bueno, no hay mucho que enseñar, ¿verdad? Pero si lo empiezo a mostrar más porque quiero seducir o tengo una actitud perversa, bueno, ahí estamos ya entrando a cuestiones del corazón y ahí yo creo que esa es la clave, ¿no? Sí. ¿Quiere agregar algo? Sí, estoy de acuerdo. La Biblia dice en Corintios 11, la naturaleza misma no les enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Aquí ya es una perspectiva ya del Nuevo Testamento, pero la Biblia realmente quiere definir lo siguiente, ¿no? Definitivamente, ¿verdad? El varón siempre ha acostumbrado a tener el pelo corto. Cristo tal vez lo usaba un poquito abajo de las orejas, pero una vez recuerdo que íbamos caminando con mis hijos en el carro y venían mis hijos echando apuestas de las parejas que iban caminando, quién era el hombre y quién era la mujer, porque había mujeres que se cortaban el pelo arriba de las orejas y hombres que traían el pelo largo y decían, mira papá, ese es el hombre y esa es la mujer. Entonces el patrón que Dios quiere dar es mantener la feminidad y mantener la virilidad. Un hombre con el cabello demasiado largo, ¿verdad? Pues no se ve muy varonil. Y una mujer con el cabello demasiado corto arriba de las orejas no se ve muy femenina. Entonces es un símbolo de la feminidad y de la virilidad que Dios quiere implantar en el diseño para la diferencia entre el hombre y la mujer. Pero como bien dice Marcos, lo más importante, puede haber un hombre con el cabello hasta por acá que tenga un corazón dispuesto más para el Señor que alguien que se rape y que esté pelón.
y puede haber una mujer con el pelo corto, ¿verdad? Y una mujer con el pelo largo, y a lo mejor la mujer con el pelo corto es más espiritual que la mujer que tiene el pelo largo. Entonces realmente lo que ve Dios es el corazón. Pero el diseño de Dios es en cuanto a la virilidad y a la feminidad, que la mujer se deje crecer el pelo y el hombre que no se lo deje crecer demasiado largo. Ok. Pregunta Omar, dice, la eutanasia, ¿será correcta a los ojos de Dios? ¿Qué opina, Pastor Armando? Bueno, hay diferentes tipos de eutanasia. Hay veces cuando una persona está conectada y la persona le dice el doctor a la familia, este hombre o esta mujer ya tiene absolutamente, tiene una muerte ya en la que se van 3 o 4 días, no va a desaparecer de este planeta. En ese momento la familia tiene la opción de decir, bueno, se desconecta o no se desconecta. Donde nos equivocamos nosotros como seres humanos, pienso yo, es que no sabemos que esa persona que aunque está desconectada cerebralmente, su espíritu está vivo. Entonces tal vez hay algo en el espíritu, mientras ella está desconectada, que está viajando en el espacio o en el tiempo, y donde Dios está enseñándole cosas que no podía enseñarle cuando él estaba en su mente consciente. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para poder determinar cuándo una persona debe morir o cuándo debe de vivir? Entonces yo pienso que la eutanasia, ¿verdad?, es algo que es en contra de los principios de la teología de la palabra de Dios. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, y si me permiten añadir una cosa más, yo tengo un par de experiencias cercanas en las que los médicos te dicen, sabes que ya no hay nada que hacer, entonces mejor que se le desconecte de los aparatos que están sosteniendo artificialmente la vida, porque bueno, también está el factor del gran costo económico que hay para mantener a un ser querido en esas condiciones, etcétera. Entonces son decisiones extremadamente complicadas para la familia que está en un caso así. Pero yo creo que ahí es donde podemos apelar a Dios, que es sabio, y poner en las manos del Señor esa situación. Y yo he visto en 2 casos concretos en los que los médicos dicen, ya lo vamos a desconectar porque no podemos seguir manteniéndolo con estas máquinas. Y la familia dice, bueno, vamos a orar y vamos a apelar al Señor. Y en los 2 casos, antes de que el médico intervenga y desconecte a la persona parte con el Señor, claro, en paz. Wow. Entonces no es una cuestión de agonizar porque ya no tiene ese apoyo, o que le da una medida de confort y una medida de paz, ¿verdad?, en los últimos momentos de su vida. Entonces yo creo que Dios es el que tiene en sus manos el poder de la vida y de la muerte. Así es que confiar en Él. Okay. Aquí hay una pregunta sobre la verdad. Bueno, primero hay una persona que está diciendo que para el hermano Jonás y demás hermanos, deseo ya de mucho tiempo atrás que le den un espacio. Es como que alguien usted está mandando por ahí a escribir, pues dice que le den un espacio diario al pastor Alducin en Enlace. Atentamente, no. La esposa de pero hay una pregunta. Pero es fácil también, digamos, es fácil, digamos, decir, pues sería bonito, pero también son costos altísimos las producciones de televisión, claro, el tiempo. La gente no entiende eso. O sea, pero sí estamos buscando un poquito más de tiempo, hemos hablado para ver si podemos agregar un programa más. Es algo que se ha estado trabajando, se acepta la recomendación y se agradece de verdad. Aquí hay una pregunta que es específica de los CDs, pero aplica también creo que a otras cosas, a libros y a otras cosas. ¿Por qué los ministros de adoración cobran por un evento, Marco, o por un CD? Debería regalármelo. Y las cosas de Dios, si son de bendición, ¿por qué cobran, Marquito? Bueno, voy a ponerte un ejemplo muy, muy práctico. Jonás, tú eres una persona que amas a Dios, ¿verdad? Uh-huh. Y que trabajas y te esfuerzas porque el reino se extienda. Y obviamente Dios te ha bendecido con este hermoso iPad que tienes aquí enfrente. Entonces, pero como tú eres una persona que amas a Dios, estoy seguro que estás dispuesto a que yo me lo lleve. Y que de ahora en adelante, gracias Señor, porque tú me has dado este hermoso iPad, usaste a Jonás para bendecirme con este iPad. Bueno, de ahora en adelante, mis queridos hermanos, ya tengo un iPad con el que puedo estar revisando mis notas aquí. Es obvio que si Él quiere regalármelo, ok, está en todo su derecho de hacerlo, pero yo no puedo tomar lo que a Él le costó, sangre, sudor y lágrimas. Yo no puedo tomarlo como si fuera mío, porque no es mío, no me pertenece. Y asumir que el trabajo de otra persona
puede ser tomado y puede ser robado, vamos a ponerlo de esa manera. De tal manera que cualquier persona puede hacer uso como le convenga de ese bien, no es un principio bíblico. Si yo no respeto, bueno, ahí nos meteríamos ya en una discusión mucho más profunda, hablar de la propiedad privada aquí en este momento, ¿no? Pero quizás no es el momento, pero lo que sí quiero decir es que cuando se hace una producción se invierte muchísimos recursos y de la misma manera que así como Jonás usó parte de los recursos que Dios le dio para poder comprar este aparato que le sirve mucho a él. De la misma manera, yo estoy invirtiendo una serie de recursos para producir una producción que va a servir a todo el cuerpo de Cristo, pero que en algún momento tiene que recuperarse la inversión que se hizo para poder entonces seguir produciendo más recursos. Ahora, yo propongo una alternativa. La alternativa es esta. Regalemos todos los que hacemos música cristiana nuestra música, pero que toda la gente que hace este tipo de propuesta de que por qué no se regala, que ellos sean generosos en dar también todos sus recursos para la obra del ministerio. En otras palabras, cuando se quejaba un hombre con un pastor de México, de Chiapas, hoy el diezmo, eso es algo del Antiguo Testamento. ¿Por qué estás promoviendo que la gente dé su diezmo si eso es algo del Antiguo Testamento? Y el pastor le respondió, bueno, ¿no quieres diezmar? Ok, en el Nuevo Testamento Jesús dice, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y entonces el hombre dijo, bueno, no, mira, está bien, con el diezmo está bien, ¿no? Sucede así, realmente, ok, nosotros podemos regalar toda la música que estamos produciendo, pero entonces eso requeriría entrar en un esquema en el que todos los hijos de Dios están dispuestos a poner todos sus bienes, como en la época de los primeros discípulos, a los pies de los apóstoles, para que entonces se suplan todas las necesidades y aún todos los proyectos que hay. Y bueno, yo creo que aquí los que producen material que es muy valioso, el hermano Armando Alducin produce material que la gente lo busca, lo quiere tener, quiere aprender, quiere escribir, quiere anotar, y bueno, eso lleva un costo de envío, costo de la producción, costo de, si ustedes supieran los costos de todo esto, entonces más bien lo que igual las producciones musicales, y ellos lo hacen también, y las radioemisoras las pautan gratuitamente, ellos no les cobran a las radios, y usted recibe bendición, y eso es gracias a que algunos compran y lo quieren tener ahí en su casa, y entonces adquieren eso para que entonces puedan haber más producciones, pero bueno, hay en televisión cristiana, grábelos usted, ahí en Enlace tiene permiso, cuando Armando está, cuando Marco Arriento está, usted lo graba ahí, usted puede escucharlo, disfrutarlo y verlo cuando quiera, Jonás, ahí lo tiene en casa. Jonás, yo quisiera agregar algo con mucho respeto, pero me parece que a veces somos un poquito ingratos en el sentido de que no consideramos a los ministros que trabajan en las cosas del Señor como si estuvieran trabajando, ¿verdad? Y se nos olvida que nuestro Señor, ¿verdad?, dio un mandato al hablar de los ministros que trabajan en el Evangelio, que vivan del Evangelio, diciendo que el obrero es digno de su salario. Y el mismo Señor y la misma palabra equipara, ¿verdad?, a los que trabajan en el Evangelio, en el servicio al Señor, en el servicio de la casa, y los dignifica como obreros de un trabajo, como el trabajo secular que puede tener cualquier otro, y que son dignos de recibir su sustento, su salario. Y a veces queremos, ¿verdad?, que los ministerios funcionen como de aire, ¿verdad?, como que puedan vivir, puedan sustentarse, puedan sustentar a sus hogares como con el aire, ¿verdad? Pero se nos olvida que son trabajadores dignos a los cuales el Señor les reservó también su derecho a tener un salario digno, ¿verdad? Y que es gracias a todas estas cosas que pueden ellos sustentarse y poder sustentar sus familias. Bueno, y bueno, dejémoslo ahí, creo que está por lo menos esa es una posición, habrán otras, creo que las otras deben aplicar también para la Biblia. No veo el comentario de que la Biblia las debieran regalar, que debieran haber centros de distribución y obsequio. Es la palabra de Dios también.
Así es que debiéramos regalar Biblias también. Bueno, preguntan que si, dice Fidel, dice que si hay diferencia entre el rapto y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sí, creo que en este sentido es bastante clara la Biblia. Yo por algún tiempo, bueno, antes que nada, el estudio de la profecía o de la escatología, que es el estudio de las últimas cosas, requiere muchísima paciencia de parte de todo estudiante de la escatología. ¿Por qué? Porque mientras vamos avanzando nosotros con el tiempo, el Espíritu Santo nos va revelando, nos va abriendo en la misma palabra de Dios acontecimientos que todavía no se han efectuado, sucedido a nuestro alrededor. Por ejemplo, desde 1948 que Israel se estableció como nación, podíamos nosotros decir que se inició la cuenta regresiva. O sea, no podían las demás profecías cumplirse sin que Israel antes regresara a su tierra. Entonces, una vez que Israel está ya en su tierra, se está pavimentando el camino para que las demás profecías comiencen a cumplirse de una forma escalonada. Entonces, cuando venimos al arrebatamiento y a la segunda venida de Cristo, nos damos cuenta que el arrebatamiento es un evento donde Jesús dice que vendrá como ladrón en la noche, que no sabemos el día ni la hora. Y cuando comparamos la segunda venida de Cristo, se anuncia con muchas señales. O sea, que el cielo se oscurecerá, habrá señales en el cielo y en la tierra, las potencias de los cielos serán conmovidas. Y si nosotros viviéramos, por ejemplo, en la tribulación, y estuviéramos a los 3 años y medio de la tribulación, podríamos contar exactamente 3 años y medio desde el momento que el anticristo entra a violar el templo sagrado de los judíos hasta la segunda venida de Cristo para saber quién le va a venir. Entonces ya no sería el rapto inminente, ya no sería como un ladrón en la noche. Ya sabríamos exactamente que a los 3 años y medio, después de que el anticristo ofrece el sacrificio, vendría Jesucristo. Pero con el arrebatamiento sucede lo contrario, no hay absolutamente ninguna señal para el arrebatamiento. Yo pienso que ahorita el próximo evento profético que para cumplirse bíblicamente es precisamente el arrebatamiento de la iglesia. En cualquier momento Dios nos puede sacar, puede ser un año antes de los 7 años de la semana 70 de Daniel, puede ser una semana antes, puede ser que en el momento que seamos sacados se inicia los 7 años profetizados en Daniel 9, 24 al 27 de la gran tribulación. Entonces hay una gran diferencia. En el rapto viene Cristo en el aire y no toca los pies. Dice 1 Tesalonicenses 4 que somos sacados y vamos a recibir a Cristo en el aire. En la segunda venida de Cristo, Zacarías 14, del 1 al 6, Él pone sus pies en el monte de los olivos y se hace una cruz de oriente a occidente, de norte a sur, donde Jesucristo comienza a caminar y se va a dirigir a la ciudad de Petra para sacar a todos los judíos que están ahí escondidos de la persecución del anticristo. Entonces hay muchísimas evidencias de que son 2 eventos totalmente diferentes. El arrebatamiento es una cosa y la segunda venida de Jesucristo es otra cosa. Okay. Aquí tengo una pregunta sobre 1 Corintios 6, que habla sobre que los ángeles van a ser juzgados. Y preguntan aquí, ¿de qué y por qué serán juzgados los ángeles según 1 Corintios 6? Bueno, dice en Judas, precisamente hablando acerca de este mismo pasaje del juicio de los ángeles, que cuando ellos se mezclaron en Génesis capítulo 6 para pervertir la genética humana, produciendo monstruos llamados los Nefilim, que son los gigantes famosos de 4 metros de estatura con 12 dedos en los pies y 12 dedos en las manos, dice Judas, los ángeles que no guardaron su dignidad, versículo 6 de Judas, que abandonaron su propia morada, los ha guardado en prisiones eternas para el juicio del gran día. O sea, este juicio de los ángeles es esos ángeles que abandonaron su morada, abandonaron el lugar que Dios les había asignado, se metieron a nuestra dimensión y de alguna forma alteraron la genética, produciendo monstruos que durante 1000 años habitaron en este planeta. Monstruos que impidieron que Israel entrara a la tierra de Canaán, que se apoderaran de la promesa de Dios, y ellos fueron terminados por David. David fue en 2 Samuel 21, aquel que acabó con todos estos gigantes. Entonces, este es el juicio al cual se refiere 1 Corintios 6. Y es interesante que nosotros vamos a estar en este juicio y vamos a formar parte de ese gran jurado en contra de estos ángeles. Ok. Roger, creo que es Roger.
No, Ray. Dice Rebeca, cuando uno visita otro país y al entrar a cualquier lugar te piden ciertas cosas, como por ejemplo quitarse los zapatos, por respeto a sus ídolos. ¿Qué debe hacer uno como cristiano? ¿Respetar su cultura como testimonio? ¿O de esa forma también uno estaría rindiéndole culto a sus ídolos y ofendiendo a Dios? Marcos. Porque viaja mucho. Yo creo que la palabra de Dios dice, son dos vertientes de esta situación. Dice la palabra de Dios que debemos de hacernos griegos a los griegos, judíos a los judíos, con tal de alcanzar para Jesús a la mayor cantidad de personas. Eso quiere decir que hay un dicho popular, no es Biblia, pero es dicho popular que dice: a la tierra que fueres, haz lo que vieres, porque de esa forma te identificas. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús no vino del cielo en una forma diferente a la nuestra, para decirnos, bueno, yo estoy aquí con ustedes, pero yo no necesito comer, yo no necesito dormir, porque yo vengo del cielo. Entonces hubiera sido extremadamente difícil que Él se identificara con nuestra hambre y con nuestra sed y con nuestro dolor. Entonces, cuando vamos a otro país, a otra nación, el misionero entiende que hay un proceso de encarnación que tiene que experimentar. Así como Jesús vino y se encarnó y se hizo carne y habitó entre nosotros, así el misionero que va a otra nación entra en ese ambiente y se encarna en esa cultura, porque es la única forma en la que se puede identificar plenamente con las personas que están en esa cultura. Ahora, si abiertamente tú eres confrontado con una situación en esa cultura en la que te dicen, tú tienes que hacer esto, porque de esa forma vas a rendir culto a esta deidad o vas a estar postrándote ante esta deidad, por supuesto que ahí hay una objeción en nuestra fe y ninguno de nosotros vamos a ceder y vamos a decir, sí lo hago. ¿Por qué? Porque hay un Dios a quien nosotros le rendimos cuentas, que es el único Dios verdadero, que no nos permite que nos postremos ante otros dioses. Amén. Así es que yo creo que es las dos vertientes, simplemente es la sabiduría de Dios que te va a permitir conocer cuál es la diferencia entre esas dos, porque hay cuestiones culturales de identificación que te permiten ser un mejor testimonio de Jesús, y otras que sí, definitivamente tienen que ver con que tú te adaptes a una cultura pagana de adoración a ídolos, que eso, por supuesto, jamás tenemos que aceptar. Ok. Roger. Sí, dice aquí, que dice que hay dos escatólogos ahí, entonces. Saludos desde Colombia. Dice, ¿a qué se refiere el Apocalipsis cuando habla de los 144,000? Bueno, se refiere exactamente a lo que dicen. Se refiere cuando nosotros tratamos a 12,000 por 12, ¿no? Aquí lo dice claramente, ¿verdad? Pues dice el capítulo 7, Apocalipsis, versículo 4, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. No dice de los hijos de los bautistas, ni presbiterianos, ni nazarenos, ¿verdad? Sino exactamente el momento en que somos arrebatados nosotros y la iglesia sale de este mundo, ahí es cuando se cumple Romanos 9, 10 y 11. Dios regresa otra vez a usar a Israel. Israel vuelve a entrar al partido. Nosotros vamos ya, estuvieron en la banca, ahorita están en la banca de Israel. No significa que Dios ha terminado con ellos, pero vuelven a entrar al partido, ¿verdad? A cubrir a nosotros, a la iglesia, que ya estamos en el cielo, en el tribunal de Cristo. E Israel toma participación ahora en estos 7 años, donde ellos van a ser los usados por Dios para poder testificarles a su propio pueblo acerca del evangelio eterno que van a predicar. Entonces son judíos, ¿verdad?, étnicos de Israel, tal como la Biblia lo dice. Tratar de buscar algo místico, misterioso, figurativo, metafórico, ¿verdad?, sería inútil. Tengo aquí una, dice Omar, dice, ¿qué luz creó Dios en el primer día en Génesis 1:6, tomando en cuenta que fue al cuarto día que creó el sol y la luna y las estrellas? Génesis 1:14 al 19. Sí, es importante recordar que cuando la Biblia dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra, en ese momento fue la creación del tiempo, del espacio y de la materia.
O sea, cuando decimos que Dios es eterno, no estamos diciendo que Dios siempre ha existido y que siempre existirá. Cuando decimos que Dios es eterno, no significa eso, sino que significa que Él está fuera de nuestra dimensión, en otro tiempo que no es el de nosotros. Porque cuando decimos que Dios siempre ha existido y existirá, estamos compaginándolo, ¿verdad? O tratando de adjudicar la dimensión donde Él vive a nuestra dimensión. Ahora bien, cuando dice la Biblia que Dios hizo la luz, significa que el espectro electromagnético, porque antes que nada, para que no nos hagamos tantas bolas, ¿qué es la luz? Vamos a tratar de definir qué es la luz. Actualmente los científicos no han podido determinar qué es la luz, más que un fluido de electrones, diferentes situaciones dentro del aspecto electromagnético, pero la luz, ¿verdad? Realmente es energía. ¿Qué es lo que es? Fue lo que Einstein vino a establecer con su famosa fórmula física E igual a mc al cuadrado, que es la energía es igual a la masa, o la masa es igual a la energía por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, el espectro electromagnético que cubre alrededor la Tierra es lo que hace posible que podamos comunicarnos ahorita nosotros, lo que hace posible las grabaciones de los cantantes, de los predicadores, etcétera, etcétera. Y si nos salimos nosotros de la atmósfera, ese espectro ya no existe en la Luna ni en Marte, por lo cual necesitan otros aparatos porque el sonido no viaja por la atmósfera. Entonces, cuando Dios dice que es la luz, es la energía que está alrededor de la Tierra que preparó Dios para que pudiéramos nosotros comunicarnos. Entonces, la luz es energía. Dios hizo la energía, porque nunca se dice en la Biblia que Dios haya hecho vara con la palabra crear de la nada o ex nihilo, ni la luz ni el agua. En ninguna parte se dice que haya creado el agua y la luz. Ya existía el agua cuando Dios inició la creación en el versículo 3, porque la tierra estaba cubierta de agua. ¿Y cuándo fue cubierta de agua si Dios no creó el agua antes que la luz? Entonces, es el espectro electromagnético cuando dice la Biblia que Él creó la luz. La luna y las estrellas ya existían. Entonces, fueron puestas en movimiento el sol y la luna en el cuarto día, pero ya existía el sol y la luna, ya estaban ahí colgando, ¿verdad? Porque sabemos que existió un mundo preadámico donde tenían el sol, tenían la luna y tenían los planetas. Entonces Dios solamente reformó o recreó lo que Él había hecho anteriormente y que quedó bajo un juicio porque Satanás y los demonios son los que poblaron este planeta antes que nosotros. Esto es la generación, para muchos es primera vez que escuchan esto, una generación antes de Adán. Tal vez pueda un par de minutitos profundizar más en... Sí, la Biblia es muy clara. Por ejemplo, si vamos a Génesis capítulo 1 y lo examinamos con lupa, dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuándo fue este principio? El principio de la materia, el espacio y el tiempo. Y cuando el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía, esta palabra tohu, bohu en el hebreo, que significa caótica, en estado desordenado, dice en Isaías 47 que Él no creó la tierra así. Ahora, inmediatamente nos damos cuenta que las tinieblas cubrían el abismo. Vemos la palabra desorden, vaciedad, tinieblas, abismo y el Espíritu moviéndose sobre estas cosas. Son palabras que se usan en toda la Biblia relacionadas con el pecado. Entonces, Dios nos creó las tinieblas. El abismo ya existía aquí en la tierra. ¿Qué es el abismo? Es un centro que está confinado para los demonios. Vemos nosotros que estas tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios tuvo que poder hacer que estas tinieblas pudieran desaparecer. Y la pregunta que es la más importante es la siguiente: ¿quién cubrió la tierra con agua entre el versículo 1 y el versículo 2? Porque la palabra tierra en el versículo 1 es eretz, que es tierra vacía, y en el versículo 2 aparece la tierra cubierta de agua. Entonces Dios no formó la tierra de la nada cubierta de agua. ¿Por qué el agua aparece cubriendo totalmente la tierra en el versículo 2? Y después Dios comienza a separar en la expansión de las aguas para crear las nubes y crear los mares. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, claramente que algo pasó entre el versículo 1 y el versículo 2, que se conoce, ¿verdad?, como el gap en inglés, o el gran abismo que existió antes de que nosotros fuéramos creados. Okay. Buenísimo. Tengo aquí una pregunta. Dice Pablo, les hago la siguiente pregunta. Hermano, soy Pablo, soy católico, vivo en Argentina. Dice, y estoy conviviendo con mi pareja. Ella es evangélica, pero ella no es mi esposa. Ella también está separada de su marido. Mi pregunta es, ¿está mal visto esto ante los ojos de Dios? Yo la amo,
pero básicamente ellos no están casados. Él es católico, ella es evangélica, tienen una relación, no están casados, y la pregunta específica es si está bien visto o mal visto ante los ojos de Dios. Marcos. Yo creo que lo que la Biblia dice es que el marido y la mujer que honren al Señor, honroso sea el hecho matrimonial, que es sin mancha. Esto quiere decir que las únicas relaciones íntimas que Dios aprueba son las relaciones que ocurren dentro del pacto de matrimonio delante de Dios entre un hombre y una mujer. Esto es totalmente independiente de la etiqueta que una persona pueda tener, si es católico, si es evangélico, si es bautista, metodista. Yo sé que muchas veces hacemos un grande revuelo, sobre todo en quizás generaciones pasadas, de que no se podía casar una persona de una denominación con una persona de otra denominación. Y bueno, inclusive se recurría a aquel pasaje que dice: no os unáis en yugo desigual, y pensábamos que el yugo desigual era cuestiones doctrinales, ¿no? Diferencias de percepción doctrinal o teológica. Pero realmente aquí en este caso, lo que yo te animaría, y por cierto, muchas gracias por estar sintonizando el programa, y yo te quiero decir, y estoy seguro que es el mismo sentir de Jonás y de toda la gente que trabaja aquí en Enlace, que esta señal no es para un grupo en particular exclusivamente, sino para todo el que tiene hambre y sed de Dios y de su presencia, sea evangélico, sea católico, sea ateo, sea agnóstico, sea quien sea. Quizás tú estás en un punto en el que Dios quiere revelarse a tu vida con su amor, su gracia y su misericordia, y restaurar cosas que a lo mejor piensas que no pueden ser restauradas. Entonces, yo lo que te diría es: busca el rostro de Dios, busca su presencia. Él te va a traer al corazón una revelación de quién es Él verdaderamente, te va a sanar, te va a perdonar de toda la maldad y de todas las cosas que a lo mejor todavía estás batallando con cuestiones del pasado, y Él va a traer a tu vida una paz que solamente Jesucristo puede traer al corazón. Cuando eso viene, entonces tú sabrás las decisiones que tienes que tomar. En este caso en particular, si estás cohabitando con una mujer que no es tu esposa, la Biblia es muy clara con respecto a que tú tienes que arreglar esa situación. En muchos casos puede ser arreglada cuando las personas vienen de una forma genuina al conocimiento de Jesús, simplemente casándose delante del Señor. En este caso, obviamente, si tú estás diciendo que tienes una esposa y ella tiene un esposo, pues lo que procede en este caso es que se separen y que puedan estar considerando cuál es el futuro realmente de la relación que cada uno tiene con su pareja actual, legalmente hablando. Pero creo que lo más importante aquí es que Dios le da siempre la oportunidad a cualquier persona de resolver su situación si nosotros nos acercamos primeramente a Él. Busca a Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Dice Noelia, ¿cuál es la diferencia entre orar y hablar con Dios? Bueno, orar es platicar con Dios, es comunión con Dios, es tener contacto con Dios, y esto es precisamente lo que es el cristianismo. El cristianismo no es una religión. Cristo no bajó del cielo a traernos una nueva religión, nos vino a traer un reino, nos vino a unir con su Padre por haber sido separados por medio del pecado de nuestros primeros padres con Él. Entonces, en el momento en que el cristiano acepta a Cristo como su Señor y Salvador, el Espíritu Santo entra a nuestra vida, ¿verdad? Nos sella, nos bautiza, estamos completos totalmente en Cristo, y ahí se inicia una nueva relación que es a través de la oración. Y es una de las evidencias de un cristiano que no ora, se puede dudar realmente que sea cristiano. Una vez yo les dije a mis hijos, el hecho que ustedes tengan un papá pastor y que su papá sea un predicador no les garantiza a ustedes que sean cristianos. Yo hasta que no los vea a ustedes orar en las mañanas y ver que tienen una comunión con Dios y que realmente aman la Biblia, no voy a poder realmente estar satisfecho que ustedes son cristianos. Oraré por su salvación y no me conformaré con aceptar que son cristianos solamente porque son mis hijos.
Entonces, qué importante es que nosotros entendamos que la oración, que es platicar, hablar, comunicarnos con Dios, es una de las evidencias más grandes de que nosotros realmente tenemos una relación íntima con Dios. Pastor, y rezar, o sea, la diferencia entonces entre, ya dijo orar y hablar con Dios, y rezar y orar, porque mucha gente a veces decimos, Bien. no, yo estoy rezando, que no sé, ¿cómo es eso? Sí, rezar es repetir como perico, ¿verdad? Vamos a traer un perico y lo vamos a programar para que mejor diga él las oraciones. Rezar es cosas repetitivas. Cristo en Mateo 6 dijo que no usáramos vanas repeticiones. Entonces, rezar es estar continuamente repitiendo, continuamente cosas aprendidas de memoria. Y ahí ya no está saliendo del corazón la oración. Entonces, oración es platicar con Dios, es algo que sale del corazón, producido por el Espíritu de Dios interiormente. Y yo diría que también es una cuestión de semántica, ¿no? De el uso de la palabra, aunque estoy de acuerdo que hay una definición universal de estas palabras, pero yo creo que si usted tiene un trasfondo católico y durante años y años usó la palabra rezar y ahora tiene un conocimiento personal de Jesús y a veces dice, no, pues es que el otro día estaba yo rezando y estaba yo hablando con Dios. A veces usamos términos o la semántica de las palabras, lo que significa para ti esa palabra. Al final, orar, aún si tú quieres usar la palabra rezar, no como una vana repetición, sino como aquel momento en el que tú te presentas en una audiencia delante del Rey de Reyes y del Señor de Señores y estás presentando tu corazón a Él, le estás adorando y estás obviamente también presentando tus peticiones al Señor. Esa oración, esa plática con Dios, si tú quieres verlo de esa manera, quizás hoy en día los jóvenes se sienten más cómodos diciendo, habla con Dios o platica con Dios. Cuando tú le compartes a un joven de Jesús y le dices, bueno, ahora que ya recibiste a Jesús en tu corazón, quizás no le vas a decir, bueno, de ahora en adelante tienes que rezar todos los días, porque va a decir, uy, pues eso como que no me suena algo agradable, ¿no? Si le dices, tienes que orar todos los días, uy, pues cómo se come eso, ¿no? Y cómo se hace. Pero si le dices, platica con Dios todos los días de ahora en adelante. Ok, eso lo puedo hacer porque sé que es platicar. O, bueno, platicar decimos los mexicanos, ¿no? O conversar con Dios. O habla con Dios. Ahora es textear. Le voy a textear. Sí, porque aún la misma raíz etimológica de la palabra rezar en el latín significa volver a decir. Ajá. Entonces ya ahí estamos en un error, hasta etimológicamente hablando, ¿no? Y orar es precisamente prosucheo en el griego, que significa platicar o tener un contacto con Dios. Entonces tenemos que eliminar totalmente de nuestra conversación la palabra rezar, porque es la palabra que se usa en todas las religiones, menos en el cristianismo. Pero don Armando, muchísimas gracias por también aceptar ir yo sé que eso va a ser una gran bendición para los que están ahí, pero la grabación y lo que se va a utilizar después para las próximas generaciones va a ser muy valioso su parte. Gracias por la invitación, al contrario. Gracias y gracias por acompañarnos aquí entre nosotros. Mucho gusto. Mañana con Pregúntele al Pastor, aquello va a estar, bueno, también con hermano Delgado y Quidolís. Bendiciones, chao. Hemos presentado Aquí Entre Nos, el programa informativo de la cadena Enlace en Iberoamérica y el mundo. Contáctenos escribiéndonos al correo electrónico tvsat@enlace.org o visítanos en enlace.org. Hasta la próxima. Y realmente una persona no se puede liberar si esa persona antes no ha sido quebrantada, arrepentida y no tiene a Cristo. ¿Para qué se va a liberar una persona para que le regresen 7 demonios peor? ¿Sí? Dice por aquí Armando, ¿por qué hay cantantes cristianos, algunos hasta líderes, que usan el cabello largo como si fueran mujeres y también usan piercing o aretes? No creo que sea lo correcto o lo adecuado de acuerdo con lo que profesan. ¿Cuál es la diferencia con el mundo? ¿Lo quieres tú contestar, Marcos? Yo la contesto con mucho gusto. Muchas gracias, don Armando. Antes de que la conteste Armando. No, la contesto con mucho gusto. Yo creo que
vivimos en una época en la que tenemos una cultura global y por lo tanto hay una influencia que es imposible de limitar, de modas, de diferentes tipos de formas de verse, de cortar el cabello, de ropa que puedes usar o no puedes usar. Realmente hoy en día creo que ya hemos llegado más allá del punto en el que pensábamos que había un cierto tipo de ropa que un hombre o una mujer no podía usar. En el caso concreto, quizás alguno que está viéndonos todavía y de una forma inconsciente traerlos a sanar conscientemente, se dio cuenta que había fracasado. Entonces, esta pseudociencia que es la psicología, porque no es absolutamente nada científico, se introdujo dentro de las iglesias y miles de pastores comenzaron a recurrir a la psicología en lugar de acudir a la consejería bíblica. La Biblia es muy clara respecto a este tema. En 1 Corintios capítulo 2 dice la Biblia: ¿quién de los hombres conoce las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. En otras palabras, Freud se equivocó al comenzar a concentrarse o enfocarse solamente en la psique. De ahí viene la palabra psicología, conocimiento de la mente, sin darse cuenta que el elemento humano del espíritu es mucho más profundo. Entonces, de acuerdo a la Biblia, el problema no se encuentra en la psique. La psique se comienza a enfermar cuando el espíritu está primero enfermo, y es a lo que vino Jesús. No hay absolutamente ninguna medicina para la enfermedad del ser humano más que la sangre derramada en la cruz. Entonces, cuando nosotros comenzamos a creer que es un problema mental, cuando la raíz es espiritual, es cuando nos equivocamos. Entonces, esto de la liberación, ¿verdad?, no es absolutamente nada que ver con el área almática, con el área de la mente, sino es mucho más profundo, es un área espiritual. Gracias por la invitación. Ya les llaman allá en Costa Rica los tres mosqueteros. Adiel, Roger y Rainer. Así es. El cuarto mosquetero, ¿cómo está, chamo? Muy bien, buenas. Pastor, bienvenido. Qué honor tenerlo acá. Al contrario. Bueno, quizás invitar a todas las personas que nos están viendo a que pueda hacer sus preguntas. Como ve usted, don Armando Alducin está por aquí. Marco Barrientos también nos va a estar acompañando el día de hoy. Si usted tiene alguna pregunta, algún comentario, quisiera saber pues algo de parte de ellos, pues ahí está el Facebook. Bueno, vamos con preguntas. Aquí, sí, aquí ya nos están llegando unas preguntas y dice, Marie dice, ¿se requiere o se puede utilizar también un psiquiatra para un proceso de liberación? ¿Considera que una persona puede ser liberada de una vez o es algo que puede durar meses y que requiere también ayuda psicológica o psiquiátrica? Por favor, me gustaría escuchar su opinión. Bueno, es muy lamentable que la psiquiatría y la psicología haya venido a sustituir la consejería bíblica. Desafortunadamente, desde a principios del siglo XX, cuando el doctor vienés Sigmund Freud comenzó a hacer los primeros experimentos con enfermos de histeria, hipnotizándolos para tratar de... Y Entre Nos, el espacio informativo de Enlace, la televisión cristiana. Una ventana abierta donde usted podrá informarse de los avances y logros de la cadena Enlace en Iberoamérica y el mundo. Quédese con nosotros en Aquí Entre Nos. Bienvenidos. Recibe una cordial bienvenida a este su programa de Aquí Entre Nos. Bueno, nos encontramos muy contentos de poder tener en el programa invitados de honor. Realmente claro. El pastor Armando Alducin ya se encuentra con nosotros. El pastor y ministro Marco Barrientos también está ahí en el estudio en Dallas. Y bueno, compañeros, también un gusto poder saludarlos aquí en Dallas. A Jonás, saludos a todos. Aquí estamos, sí.
Así que muy animados. Vamos y bueno, todos. ya hay preguntas, hay cosas interesantes, así que Hay vamos a una estar fotografía comentando. por ahí muy interesante también. Ah, sí, me vacilaron ayer. Bueno, saludamos a todos los amigos en toda Iberoamérica. Marco, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te va, Jonás? ¿Todo Muy bien? bien, muy Qué bueno. contento de verte y bueno, Igualmente. saludando a aquellos tres muy apuestos caballeros en Costa Rica. Y al Muchas resto. gracias. Muchas gracias. Sí, vamos a un examencito de la vista. Armando, ¿cómo Ay, estás? lo estaba viendo Bien, por ¿cómo fe. va? Gracias. Piensa que las mujeres no deben de usar pantalones, pero creo que hoy en día es muy común el que una mujer use pantalones. Hemos entendido que el pantalón, hay pantalón de hombre y pantalón de mujer. ¿Por qué digo esto? Porque es una cuestión que tiene que ver con percepción. Yo preguntaría, bueno, ¿cuál es el cabello largo y cuál es el cabello corto? ¿Será que el cabello corto es estilo militar y cabello largo es como lo traigo yo en este momento? ¿O el cabello como lo traigo yo es corto y el cabello como lo trae Armando es un poquito más largo de atrás? Eso ya será demasiado largo. O como el que tiene Isaac, que aquí trabaja contigo, que es un joven lleno de vida y lleno de la gracia de Dios. Lleno de pelo. Y lleno de pelo también. No sé si eso será demasiado largo. O sea, ¿quién puede determinar cuál es lo corto y cuál es lo largo? Por ejemplo, hay muchas mujeres de Dios llenas del Espíritu Santo que tienen el cabello cortito porque por cuestiones de que viven en lugares donde hace mucho calor o para hacer más fácil el manejo de su cabello, se lo cortan, no lo tienen hasta el hombro o mucho menos hasta la espalda. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver con la percepción. El punto aquí principal es que no nos debemos de olvidar que es el corazón, la fuente de todas las cosas que hacemos. Si en mi corazón yo tengo una intención pura y una intención